Pues muy buenos días, muchísimas gracias a las y los estudiantes y trabajadores aquí presentes por asistir a esta plática que se va a tener, que responde también a un interés porque estemos informados sobre esta problemática que se está presentando sobre la existencia de chinches, cuáles son los cuidados que se debe tener y cuáles son las implicaciones. Entonces, para ellos, la universidad hizo un contacto con la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México y se encuentran dando respuesta y nos van a ofrecer esta plática la doctora Ana Karen Ramírez y la doctora Ana Karen Díaz de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México, donde nos van a presentar todo lo relacionado con las generalidades de la existencia de las chinches y los cuidados sanitarios preventivos. Doctoras, bienvenidas, muchísimas gracias y es para nosotros pues importante la plática que ustedes nos van a brindar. Muchas gracias. Yo me retiro porque la palabra es de ustedes. No está regresando, entonces yo creo que vamos a tener que hacerlo manual. Si quieres, yo voy cambiando las diapos, ¿sí? Gracias. Pues, bueno, después de esta... Bueno, muchas gracias. Después de esta introducción, vamos a comenzar a hablar sobre generalidades, para lo cual la doctora Ana Karen va a comenzar con la parte de las características. Buenos días a todos y bueno, esta presentación va enfocada a la prevención y a la erradicación en el caso de que lleguemos a ser testigos en casa o incluso en cualquier lugar en el que nos encontremos para evitar el traslado de estos animalitos de un lado a otro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con las características y generalidades. Las chinches, conocidas comúnmente como chinches de cama, son unos insectos muy pequeños y diminutos que miden aproximadamente entre 4 y 6 milímetros, ¿de acuerdo? Así que son casi imperceptibles. Estos animalitos tienen la característica de ser ovalados, un poquito aplanados, su color es marrón o rojizo, ¿de acuerdo? Y son hematófagos. Con esto quiero decir que se alimentan de la sangre, principalmente de mamíferos e incluso de algunas aves. Estos animalitos una de las características que tienen es que tienen unas alas muy rudimentarias, no les permiten volar, ¿de acuerdo? Pero sí les permiten desplazarse muy rápidamente de un lugar a otro, tanto que es casi imposible que nosotros podamos agarrarlas, tanto por el tamaño que tienen como por la velocidad que se desplazan, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Nada más para finalizar con lo de las características generales, la doctora nos describió una chincha adulta. Hay que tener en cuenta que hay diferentes especies. La especie que más se ha adaptado, ¿se escucha bien? La especie que más se ha adaptado a la especie humana es la Cimex lectularius, pero hay otras especies que pueden también infectar pollos, murciélagos y otras especies animales. Y bueno, el ciclo de vida es muy curioso de una chinche. Pasan de huevos a ser ninfas, son translúcidas, es decir, son transparentes, y se van a ir haciendo más cafecitas a rojizas, que es el color característico de la chincha adulta, con cada una de sus mudas. Es importante mencionar, y lo vamos a ver más adelante, su alimentación es principalmente nocturna, pero no significa que no puedan estar en el día también teniendo cierta actividad. Suben principalmente por paredes, techos, y los atrae mucho el calor corporal y el dióxido de carbono que exhalamos. Entonces es así como ellos se van a dirigir hacia nosotros, principalmente en la noche. Van a perforar la piel, en este caso de la víctima, con dos tubitos que tienen en su aparato bucal. Van a extraer la sangre y al momento de extraer la sangre van a dejar anticoagulantes y anestésicos
y van a pasar de minutos y en ocasiones hasta horas para que nos demos cuenta que nos picó una chinche. Estas chinches, lo curioso, es que pueden vivir hasta 1 año y medio sin alimentarse. Quiere decir que entran en un periodo que se le llama dormancia, donde paran todo su ciclo biológico y pues pueden durar así en latencia, por así decirlo, hasta 1 año. Lo ideal o lo habitual es que se alimenten cada 5 a 10 días, ¿ok? Y pues la reproducción es muy diferente a otros insectos. Estos animalitos no se reproducen al copular. El macho perfora el abdomen de la hembra y ahí es donde introduce el semen y es como se hace la reproducción de estos animalitos. Y la incubación es alrededor de 6 a 20 días y tarda en salir del huevo de 7 a 18 días. Bueno, conociendo un poco más sobre las características de estos insectos, vamos a conocer acerca de sus hábitos. Bueno, actualmente estos animalitos se han distribuido con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Generalmente eran, pues especialmente de zonas que conocemos pues como económicamente bajas. Inicialmente eso se pensaba, ¿no? Pero actualmente no. Las chinches no tienen preferencia por ningún estatus. Están en todas las regiones, no hay en alguna región en específico donde sean más propensas a existir o a reproducirse. Sin embargo, como comentó la doctora, sí tienen un poquito más de especificidad por el calor, ¿de acuerdo? Entonces, inicial, porque también a temperaturas muy altas podemos erradicarlas, ¿de acuerdo? Es como una temperatura tibia, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. A partir de 1980, es que estas se han encontrado en diversas regiones, ¿de acuerdo? Son aún más comunes que antes. Y esto tiene que ver por el transporte, ¿no? Que es muy fácil, es a través de fomites. Las podemos trasladar en la ropa, en algún artículo. Si compramos un mueble, un colchón ya de uso, porque como comentó la doctora, tienen una evolución, ¿no? Entonces, a lo mejor y por el tamaño, pues es muy difícil identificarlas. Entonces, es muy fácil que podamos trasladar de un sitio a otro, ¿no? No sé si escucharon lo sonado del metro. ¿Quién ocupa el metro actualmente? ¿No? Entonces, es muy fácil. Si tú te sientas y te llevas un huevecito o una chinche, bueno, pues felicidades porque ya vas a habitar con un montón de chinches, ¿de acuerdo? Es muy fácil la transmisión. También pueden trasladarse por la instalación eléctrica. También hay muchas habitaciones, muchas instalaciones ya de muchísimos años. La instalación eléctrica es un medio también, ¿de acuerdo? Que fácilmente pueden trasladarse de un lugar a otro. ¿Podemos cambiarla, por favor? Como les comentaba, son muy difíciles de atrapar por la rapidez con la que se desplazan. Sus hábitos de alimentación generalmente son nocturnos, ¿de acuerdo? Y como se depositan en las orillas de los colchones, en los muebles, es fácil que nosotros vayamos a la cama y despertemos con un montón de piquetes y no sepamos ni qué pasó, ¿no? Inicialmente estas lesiones no ocasionan ningún síntoma. Después de varias horas es que puede ocasionar prurito, quiero decir comezón, y esto está contraindicado, ¿de acuerdo? Porque si nosotros iniciamos rascado, eso fácilmente favorece una infección, ¿de acuerdo? Como les comentaba, se alojan fácilmente en las orillas de la cama, en los muebles viejos, en las instalaciones eléctricas. Y estos son de rápida reproducción, rápidamente se multiplican y les comento que es muy fácil el que nosotros lo podamos llevar en las prendas de la ropa o en algún artículo personal, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, las lesiones de forma inmediata no ocasionan ningún síntoma, después de horas es la comezón el principal síntoma y solamente son como ronchitas rojas con un puntito en la parte central, que es lo que nos indica el piquete, ¿de acuerdo? Generalmente no se acompañan de ningún otro síntoma. La buena noticia de esto es que no transmiten ninguna enfermedad, ¿de acuerdo? Solamente ocasionan la lesión,
que eso mismo origina la comezón, y si nosotros propiciamos ese rascado, sí puede infectarse con facilidad. Pero afortunadamente ninguna enfermedad que requiera un tratamiento específico o un seguimiento médico muy cercano, ¿no? Estas lesioncitas generalmente se acompañan, son varias, ¿no? La chinche tiende a picar varias veces, no en una sola ocasión. Así que es la característica, encontrar varias ronchitas en un sitio en particular o incluso en varias partes del cuerpo. Siguiente, por favor. Entonces, para concluir, pues las chinches de cama no transmiten ninguna enfermedad de importancia y se han realizado múltiples estudios de laboratorio en las que se comprueba que no transmiten, ¿de acuerdo? Ninguna enfermedad, la lesión repara en algunos días y lo que les decía, lo único es solamente estar vigilando la lesión, evitar rascado para que no se inicie un proceso infeccioso, el cual requiera de algún medicamento en particular. Y bueno, pues se dice también que esto ha ocasionado en la parte psicológica, pues es un aspecto importante, ¿no? Porque actualmente, pues el tema de las redes sociales y todo esto sí ha propiciado a que nosotros o muchas personas que tengan esta situación en casa, pues sean víctimas de bullying y todo esto, ¿no? Entonces, también esa parte es muy importante tratarla. Y pues los trastornos del sueño, por lo que propicia la misma lesión, la comezón, pero les digo, esto generalmente se recupera en unos días. Siguiente, por favor. Y bueno, la erradicación, que esto es lo importante, si nosotros llegamos a identificar en casa, lo ideal sería la fumigación, ¿de acuerdo? Aunque si ya son muebles que tenemos de muchísimos años, lo ideal es eliminarlos, ¿no? Tratar pues ahora sí que desecharlos, ¿no? Porque les digo, esto se van reproduciendo y se van multiplicando en diversas etapas. Entonces, a pesar de la fumigación, sí pueden llegar a quedar algunos huevecillos que sean el propicio de una multiplicación importante, que pues sí repercuta, ¿no? Repercuta en la vida diaria. En cuanto a la ropa, es importante el lavarlo a una temperatura alta para que se erradique lo más posible, ¿de acuerdo? Realmente no hay una indicación específica, ni nada nos asegura que se eliminan al 100%. Lo ideal es deshacerte del mueble, deshacerte del colchón, pero sí podemos echar mano de lavar con agua caliente, de los pesticidas y toda esta situación, ¿sale? Lo que les decía, lavar los lugares infectados con agua muy caliente, aspirar, la aspiración también podría funcionar, ¿de acuerdo? Colchones, pisos, y lo ideal sería erradicar con fuego, quemar todos esos artículos en los que detectamos chinches. También estas pueden alojarse en alfombras, ¿de acuerdo? Y ya, creo que nada más. Y bueno, únicamente para concluir, vamos a hacer unas pequeñas preguntas, a ver quién nos puso atención y quién no. Vamos a ver, ¿quién es el primer voluntario? ¿No? A ver, por acá, ¿cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, dime, ¿tú cómo crees que podríamos identificar si lo que me picó fue una chinche o un mosquito o una pulga? ¿Qué características tú consideras que podrían ayudarte a identificar o poner alerta roja de que probablemente tienes chinches en casa? Pues que al inicio nada te causa Ok. posteriormente te causa un dolor. ¿Alguien le quiere ayudar? A ver, ¿quién puede ayudar? Porque, bueno, te pican
constantemente en la zona, o sea, si te pican tienes más de 2 piquetes, ¿no? Y ya de ratito se empieza a hacer la comezón y cosas así. Gracias. Muchas gracias por la plática. La mejor forma de identificarlo, pues aquí como dicen, es que tenemos varias lesiones en un solo lugar o en varios lugares y que la lesión tiene un puntito. O sea, de identificar de qué manera es el piquete y de quién fue, si fuera un mosco, es la característica de los piquetes. Y en este caso lo que comentabas era que tenía enrojecimiento, que es la lesión, y un puntito. Eso sería, y varias, ¿no? Eso es lo que comentaste. Bueno, a mí una vez me comentaron que las chinches cuando te pican y estás en tu cama, que es más fácil que te piquen las zonas que tienes descubiertas, como las manos y los pies, y por eso también se dan cuenta que son chinches, porque no tienes picaduras en la panza ni nada de eso. Ese dato está interesante. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, nosotros en la universidad ya llevamos identificación. En primer lugar se hicieron revisiones, después se han hecho fumigaciones, se van a hacer 3 fumigaciones, y de alguna manera también nos están hablando del acarreo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros tener un cierto control sobre toda esta cuestión de poderlas erradicar en un ámbito universitario? O sea, porque ustedes hablan de las casas, yo estoy diciendo en un ámbito donde nos encontramos muchas y muchos, donde tenemos una interacción, ya sabemos que no es un asunto de contagio, pero de todas maneras, o sea, podemos trasladar huevecillos hacia acá. O sea, ¿qué es lo que la tarea mediante la cual nosotros pudiéramos trabajar más sobre el control y erradicación? Porque realmente eso es algo que nos preocupa y no vamos a estar fin de semana tras fin de semana fumigando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, Raúl. Creo que es un tema que sí nos ha preocupado mucho ahorita, sobre todo lo que pasó, como dicen, en el metro, en la UNAM, en alguna facultad, que por qué los de filosofía fueron, no sé. No es cierto. No es cierto. No, fue una broma. Pero la preocupación sería, ¿qué hacemos, como dice la maestra, para erradicar? Me han dicho, por ejemplo, que cotorreaba con mis estudiantes, leía ya que a las 5 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana, como que es su hora preferida para comer. Entonces dije, ya me vi a las 5 de la mañana echando insecticida a mi colchón. Eso ayuda, digo, no levantarme a las 5 de la mañana, pero sí me decían del insecticida, el baigón verde, que no sé qué, que mata chinches. Eso ayudaría que, por ejemplo, como una especie de fumigación, o sea, como local, así, porque creo que a muchos no es muy fácil decir, voy a fumigar mi casa y me voy a salir. Porque los químicos pues son muy fuertes, ¿no? Sí, por ejemplo, el plantel Centro Histórico lo cerraron. Ok, digo, esa es una pregunta que sería, a lo mejor los químicos de fumigación o el insecticida baigón funcionarían, ¿no? Digo. Bueno, honestamente lo ideal sí es la fumigación, o sea, realmente la chinche solamente se elimina con pesticidas o con temperaturas altas. Entonces, aquí dentro de la unidad, yo sugeriría que a lo mejor no como cada 8 días, ¿no? Pero ya tener un periodo estimado para estar fumigando, ¿no? No sé, tal vez una vez al mes o cada 2 meses, pero que yo sé que a veces es complicado, pero es la única manera de erradicar, por lo que les comentaba. Su ciclo de reproducción, pues
hoy se está haciendo un huevecillo y mañana tenemos una chinche adulta, o sea, es todos los días, todo el tiempo. Con una sola fumigación no bastaría. Entonces sí habría que estar fumigando cada determinado tiempo, y en el caso comentaba, ¿no? Pues tal vez en casa no todos pueden o tienen la posibilidad de fumigar, pero por lo menos procurar tener adecuada higiene. Si yo llego a casa y hay día de lavado, pues entonces puedo meter mi ropa, procurar que sea con agua caliente, y pues realmente esa sería la medida. No hay otra forma de erradicar definitivamente, incluso con la fumigación nada nos asegura, porque les digo, todos los días un huevecillo, una chincha adulta o en alguna fase de reproducción. Entonces es difícil que nosotros erradiquemos a lo mejor el 100%, pero yo creo que con medidas de higiene se puede lograr, ¿no? Poco a poco se puede lograr. Incluso pues hasta apenas estuvo sonado lo de las chinches, ¿no? Pero es una situación de siempre, que a veces sin querer nosotros vamos erradicando día a día con todas las medidas de higiene que hay, ¿de acuerdo? Pero pues difícilmente nosotros vamos a poder comprobar que ya se erradicaron. Vamos a saber que se erradicaron porque ya no va a haber tantos casos, ¿no? De que, ay, mira, tengo piquete por acá o tengo piquete por allá, ya no va a haber en redes sociales esta cosa de que en todos lados hay chinches. Esa es la única forma en la que nosotros vamos a poder notar que todas las medidas de higiene están siendo efectivas. Les digo, aquí pues sería fumigar cada determinado tiempo, ¿de acuerdo? Fumigar una vez al año, pues podría funcionar en el momento, pero no al 100%, tendrían que hacerlo de forma continua. Repito, no a lo mejor cada 8 días, pero no sé, tal vez 2 o 3 veces al año, pero que sea algo constante y pues en caso a eso. Y valdría la pena agregar que las medidas de higiene, cuáles son las adecuadas, además de la que mencionó la doctora, de a lo mejor con temperaturas altas, mantener orden y limpieza, que lo mencionamos en la presentación. Si tenemos lugares, un sótano donde tenemos un chorro de cosas ahí, bueno, vamos a ver cosas que nos sirvan, estar moviendo los muebles de manera constante, revisar colchones. Las chinches son visibles, dijimos que miden de 4 a 6 milímetros, entonces es muy fácil que podamos verlas. Existe el mito de que no se ven, sí se pueden ver, entonces estar muy pendientes, estar revisando si es necesario con una lupa, orillas de colchones, las mochilas, que son cosas que ustedes traen aquí a la escuela, y tomar las medidas de higiene para el lavado de ropa que sea con agua caliente. Si llegan a identificar, por eso les hacía la pregunta de cómo identifico que es una picadura de pulga, de mosquito. Sí, en efecto, el patrón que sigue, retomando un poco el punto, la chinche es lineal, el patrón es lineal, muy parecido al de la pulga, pero como comentaba su compañera, comúnmente es en zonas expuestas. Entonces, ese es un factor, punto 1. Punto 2, es de predominio nocturno. Entonces, si estoy en la escuela y me picó algo, difícilmente va a ser, no digo que imposible, pero difícilmente. Entonces, conocer el patrón del insecto, que es nocturno, conocer que es más probable que me pique en casa cuando estoy obviamente descansando, se atraen por el calor, por el CO2 que sacamos a la respiración. Entonces, todo eso van a ser cosas que nos van a ayudar a identificar y a tener un mejor control de prevención y de erradicación. No sé si... Creo que es importante lo de los químicos, porque como lo que decía la compañera, que yo tengo la idea de que los químicos son muy fuertes para los humanos, y la compañera decía que cuando lo hizo en su lugar de trabajo, le dijeron que no. Ya escuché que ya llevan 2 fumigaciones, por ejemplo, aquí en el plantel, que no sabemos, que mucha gente piensa que esos químicos nos van a afectar y entonces van a buscar quererse. Y entonces los químicos para fumigar son dañinos para el ser humano o no son dañinos para el ser humano. Bueno, hay algunos químicos que precisamente se ocupan para ello. Lo ideal depende del químico que nosotros ocupemos. La verdad es que la mayoría de las empresas que vienen aquí a fumigar todas las instalaciones, pues ocupan químicos que no son tóxicos. Y que podrían ser a lo mejor si nosotros tenemos una exposición a una alta cantidad o con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el centro de salud fumigan, dan media hora para desalojar, que es cuando es más fuerte el olor del químico, y ya después podemos nosotros incluirnos a nuestras actividades normales. Obviamente las empresas que se dedican a esto no van a exponer a las personas, ¿no? O sea, la mayoría de los químicos que se utilizan,
pues no genera ninguna complicación en el humano. Pero les digo, de cualquier manera, lo ideal es dejar un rato las instalaciones sin personal para que no tengamos que percibir ese olor que a veces llega a ser intenso, y después podemos incluirnos a nuestras actividades sin ningún problema. Pero sí, la mayoría de los químicos que se utilizan, pues les digo, a menos que estemos en una habitación que no tenga ventilación, el químico pues a lo mejor sí puede llegar a irritar la vía respiratoria, pero la mayoría de los químicos que se utilizan pues son en dosis también bajas, ¿no? Si fueran potentes, pues ahí sí, no dudaría que sí afectan de alguna manera, sobre todo la vía respiratoria. Pero les repito, pues en pequeñas cantidades, si tenemos la habitación ventilada y damos tal vez unos minutos, no hay mayor problema. Y lo ideal es que si en casa quieren realizar algún tipo de fumigación, contraten a algún especialista. Hay muchas opciones muy accesibles donde podemos en un momento dado, ya costo-beneficio, pues intentar salvar muebles, instalaciones, bueno, contratar a una empresa fumigadora para que ellos se encarguen de realizarlo de la manera adecuada. Sí hay pesticidas, hay remedios caseros, pero no es lo que se recomienda porque no está comprobado que realmente funcionen. Entonces esa sería la medida 1, más las medidas preventivas, en resumen. Prevención y la erradicación con una empresa que sepa hacer esto. Como digo, en caso de que se presentara y tengas una lesión, ¿se podría poner algún producto para que se evite la comezón o evitar estarse rascando, como dice, para evitar una infección? Porque, de verdad, me han contado, ¿no? Es cierto, sí me ha pasado alguna vez que fui a un hotel de vacaciones y terminé con las piernas llenas de piquetes. Y sí, es muy molesto, es muy molesto. Entonces sí está uno rascándose y mientras más se rasca uno, más se siente la comezón. Y entonces sí buscar si hay algún producto, y esto más que estaba yo en el sol, estaba yo así que pueda evitar que nosotros nos estemos rascando, evitar la comezón. Claro, sí hay algunos medicamentos que pueden disminuir la cantidad de una sustancia que se llama histamina y que se genera precisamente por el estímulo con el rascado, ¿de acuerdo? Sí hay algunos medicamentos que no voy a decirles, lo ideal es acudir a valoración médica, ¿de acuerdo? Porque yo no sé si el paciente es alérgico a algún medicamento, no sé si tiene alguna sensibilidad en la piel, me explico, lo ideal es acudir a valoración médica para que pues se vea físicamente la lesión, ver si está o no infectada y además de dar algo para mejorar esa comezón, pues tal vez algo para evitar que la infección se haga más severa, ¿de acuerdo? Sí hay muchos productos, tanto tomados como tópicos o cremas, quiero decir, pero lo ideal es acudir a valoración médica, ¿de acuerdo? Ahorita no les digo porque capaz que alguien es alérgico y se enchocha con eso, ¿verdad? Entonces lo ideal es acudir a valoración médica para elegir el mejor medicamento que corresponda a cada quien, ¿de acuerdo? ¿Qué tan eficaz es el vapor para poder aplicar en los muebles, en ropa, en los colchones? Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tan eficaz es el vapor aplicado en colchones, en la ropa, en los muebles? ¿Qué tan eficaz es para poder matar este animalito? Yo considero que sí es bastante efectivo porque, como les comento, o sea, la chinche se erradica con altas temperaturas. Aquí lo que habría que señalar es que al ocupar vapor queda humedad, entonces se pueden agregar hongos, ¿no? Entonces ese sería el punto que yo recalcaría ahí. Tal vez si yo pongo vapor, dejar a la intemperie que seque bien, porque si no después no vamos a tener chinches, pero sí hongos. Entonces sí, lo ideal es que sea solamente el agua caliente en la ropa y si es vapor, pues dejar a la intemperie que seque bien lo que nosotros, donde ocupamos ese vapor, para que no se deposite otra cosa, una bacteria, un hongo, ¿de acuerdo?
Si ese sería pues lo que habría que señalar. De hecho, la temperatura en la que habitualmente la chinche se muere es alrededor de los 114 grados Fahrenheit. Entonces, más o menos son 45 grados. Y con las maquinitas de vapor sí podemos lograr alcanzar esa temperatura. De hecho, en las lavadoras, la mayoría, cuando se pone el ciclo de calor, están entre 45 y 50 grados. Entonces, asegurando más o menos esa temperatura, podemos más o menos tener una idea de si estamos o no llegando a la temperatura que nos permitiría matar a la chinche. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctoras, les damos las gracias a ustedes, a Servicios de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México y a las gestiones hechas por la Administración y por el Consejo de Plantel acerca de esta plática informativa para un poco estar informados y quitarnos un poco los mitos y este asunto alarmista que en realidad siento que pensamos que obedece más a un problema de desinformación y bueno, lo que nos corresponde como universidad es esto. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por asistir.